Muy bien, jóvenes. Esta semana estoy publicando el orden de presentación de los grupos para la evaluación oral. De acuerdo a lo que les había indicado, ¿no? Tienen que presentar el video de la exposición y de acuerdo a este cronograma que tenemos acá, los equipos tienen que presentarse para una evaluación oral del trabajo, ¿no? Básicamente es para hacer preguntas relacionadas al trabajo que ustedes han desarrollado, ¿no? El equipo BAFG se presenta el día lunes, de acuerdo a estas horas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener dos repositorios. Uno es el repositorio en el cual ustedes tienen que subir la monografía. Vamos a ver. Acá está la semana 15. Acá ustedes tienen que subir, en este caso, los sustentos, ¿no? ¿En qué consisten los sustentos? Los sustentos consisten en los programas, los PPTs, todo lo que ustedes consideren para que pueda evaluarse su trabajo. Y en este enlace que dice el trabajo, ahí ustedes suben la monografía, ¿ya? De preferencia, por favor, en PDF. Y acá en la monografía se les va a evaluar de acuerdo a lo que nosotros hemos publicado, ¿no? Al inicio del aula virtual, que viene a ser esto que todos ustedes ya lo deben haber revisado, que viene a ser las rúbricas. De acuerdo a la rúbrica es que ustedes van a tener su nota ahí. Por lo tanto, consideren por favor la rúbrica, es importante, porque de ahí es lo que se toma en cuenta las características para la evaluación. Entonces, la monografía lo suben en este enlace que tenemos acá, que estamos explicando, que está en la semana 15. Acá, la monografía. Ya, también voy a indicar acá en la semana 15, ¿ya? Voy a indicar que ese detalle. Y los sustentos que corresponde a todo lo demás es en estos enlaces. Ahora, el primer grupo, los que ponen el día lunes, lo suben acá, y los que ponen el día martes, lo suben en el enlace correspondiente, ¿no? Que dice fecha 8 del 9 del 2020. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ver si han entendido. Equipo A, ¿el coordinador está? Sí, profesor. A ver, tú eres el coordinador del equipo A. No. Tú eres el coordinador, ya. Tú eres un integrante del equipo A. Sí, profesor. Ya. El PPT, ¿en dónde lo subes? A ver. ¿Lo subes en sustentos o en el trabajo? Dentro del trabajo. No has entendido, pues. El sustento va el PPT, va el archivo
de repente programas que ustedes han utilizado, va a los videos y de repente ustedes han utilizado videos, etcétera. Lo único que va en el trabajo es la monografía. Ojo, este es por un tema de espacio. Por eso es que tenemos nosotros la indicación de que este enlace corresponde al aula virtual. Y el aula virtual nos han aconsejado que lo ideal es que sea ligero por un tema de espacio, ¿ya? Y todo lo demás que ustedes consideren que aporta, que ha aportado a su trabajo, lo suben acá. Su PPT, su video, sus archivos, todo lo que han utilizado. ¿Está claro el que habló ahorita? Sí, profesor. A ver, vamos a ver uno más, a ver si han entendido. Equipo F. F de foca. ¿Está, coordinador? Sí estamos, profesor. El Muy coordinador bien. no está, pero A ver, hizo parte del grupo F. equipo F. A ver, te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya. El video de YouTube, ¿dónde lo vas a poner? En sustentos. ¿Pero vas a subir el video ahí? No, voy a subir el link. ¿No te escuché? Voy a subir el URL, la dirección. Ya, pero ¿dónde va a estar el URL? En un archivo. En un archivo como bloc de notas. ¿Qué archivo? Un bloc de notas. Ya, está bien, puede ser. Ya también, pero el URL también pueden ustedes ponerlo como es un link únicamente, puede ser, pueden considerarlo en el trabajo, ¿ya? Pero si no, también en un blog de notas en sustento, ¿ya? ¿Está bien? Ya, gracias. Muy bien, ya entendieron entonces, ya para la presentación del trabajo, para la siguiente semana, ¿ya? Muy bien. Con respecto a la nota, a la tercera nota, ¿ya? Ya ustedes tienen sus talleres, ¿no? Ya se les ha absuelto los reclamos, todo. Y los que tienen reclamos todavía, los que todavía creen que todavía tienen algo que reclamar, a las 9:30 vamos a empezar a ver, ya, esa sería la última fecha de reclamos, porque de ahí ya vamos a subir las notas. Ya, así que a las 9:30 vamos a parar hasta donde desarrollemos el sistema de control difuso, que es lo que vamos a ver hoy día. Y ahí los que todavía tienen algo que reclamar con respecto a la tercera práctica síncrona, ya lo hacen. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con respecto a los trabajos? No hay duda, ¿no? Ya, miren, con respecto al examen final, nosotros vamos a tener la misma lógica que hemos tenido para el examen parcial. Tenemos una evaluación síncrona y una evaluación asíncrona. Recuerden que la asíncrona tiene mayor peso, ¿no? De acuerdo a las directivas que se tomó en este caso en el Consejo. Ese trabajo asíncrono, ¿ya? Así como para el examen parcial, se les va a asignar el día lunes, ¿ya? Ustedes tienen toda la semana para que lo presenten. Hasta el día viernes tienen ustedes para que lo presenten ese trabajo asíncrono. ¿Ok?
que corresponde a la nota del examen parcial. ¿De acuerdo? Y con respecto al examen que corresponde a la síncrona del examen final, perdón. Con respecto al examen final, ustedes van a seguir con ese tema de cruces, porque vamos a, como ya no tenemos ese problema del feriado, el examen final se va a desarrollar en su fecha, ¿no? No hay problema, ¿no? Profesor, Sí, adelante. el trabajo asíncrono se va a presentar durante la semana de los parciales, no, de los finales, ¿cierto? Lo que ocurre es lo siguiente. Les estoy dando la ventaja de que ustedes lo hagan antes, para que no se les cruce con sus exámenes de otros cursos. Y entonces, en la semana 16, toda la semana 16, Claro, la siguiente semana, pues. No, no. Es subsiguiente. que lo que pasa es lo siguiente. Nosotros eh, tenemos la semana de exámenes parciales, ¿sí? Finales. Final, la semana final, ¿no? Que es la semana 16, ¿de acuerdo? En esa semana ustedes van a dar su examen 5 en todos sus cursos, seguro, ¿no? O en los cursos que tienen finales. Profe, Sí, ha aumentado una semana más. Es decir, miren, está programado la semana 17, los finales, creo. ya, lo que pasa es lo siguiente, miren, a ver, yo voy a preguntar eso, pero cuando salió la directiva, eso del cambio de la fecha de los parciales, ¿no? ¿Ustedes creen que es porque se han movido los parciales? No, profesor, si no me equivoco, eso lo acaban de hacer hace una semana o una semana y media. Hicieron una reunión, creo que de nuevo, y han sacado un nuevo cronograma. Ajá, ahí sí me perdí, no me han pasado la voz. Ya, voy a conseguirme ese cronograma y mañana entonces ya coordinamos para ver cómo hacemos para la evaluación asíncrona, ¿ya? Ya, por lo tanto, entonces, eso queda en stand-by hasta que tengamos el cronograma oficial, ¿ya? Voy a averiguar eso. Pero por lo pronto, ¿ya? Las exposiciones, eso sí, sigue normal, ¿ya? De acuerdo al cronograma. Y los equipos, el equipo D, ¿está el coordinador? Coordinador del equipo D. ¿No está el coordinador del equipo D? ¿O alguien del equipo D está? Sí, profesor, ¿puede decirme? Soy el equipo D. Ya. Equipo, ya, un segundo. El coordinador del equipo C o cualquier integrante del equipo C. ¿Hay un integrante? Por el chat, profesor. Ah, ya, Lucero, ya. Es el único del C. Coordinador del equipo B. B de bueno. ¿Hay alguno? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Miren, revisando sus avances, yo considero que ustedes pueden participar en la feria, pero el tema es que ustedes lo deseen, ¿no? Hay una bonificación para el examen final. Esa es la forma de motivarlos. Piénsenlo hoy día, ¿ya? Y mañana me dicen si es que participan o no, ¿ya?
equipo D, C y B. ¿De acuerdo? Gente. No. C y B. Mañana me dicen si participan o no. Muy bien. Eso sería entonces con respecto a lo que nosotros tenemos Por planificado. Tipo, a ver No sé si qué. hay alguna duda más. Muy bien. Gente, no vamos a. A ver, cuidado con el micrófono. Se está filtrando ahí. Ya. Vamos a continuar ahora con el tema de sistema de control difuso. La semana pasada nosotros habíamos hecho, habíamos empezado con lógica difusa, una introducción a ese tema, y esta semana vamos a ver lo que correspondería al tema de sistemas de control difuso, ¿ya? Los sistemas de control difuso se llaman así porque cuando se desarrolla estos sistemas, se utiliza la lógica difusa para su modelamiento e implementación. En el caso del curso, ¿no? Hacemos el modelamiento y llegamos hasta la ejecución, utilizando para ello, en este caso, MATLAB, ¿no? La idea es que ustedes conozcan esta herramienta, que es cómo desarrollar un sistema de control difuso, y lo puedan aplicar, en este caso, lo puedan aplicar en el MATLAB, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Recuerden ustedes que es una herramienta más y está incorporado la herramienta en sí, es un módulo que tiene el MATLAB, ¿no? Sobre eso también quería, en este caso, preguntar, ¿no? A cada equipo si todos ya se han logrado validar que ya están, en este caso, listos para trabajar con lógica difusa. A ver, así rápidamente. Equipo A, ¿ya están listos para trabajar con lógica difusa en MATLAB? Sí, profesor. Equipo B, Sí, profesor. equipo C, equipo C, ¿no se escucha? Sí, Por el chat profesor. le está mencionando que sí, profesor. Sí, ya, Profesor, sí, perfecto. sí. Ya, C. D, D, equipo D, nada. Sí, profesor. Sí, ya. E, equipo E. No hay equipo E, ni uno. Por el chat. Lau es de equipo E. Profe, No, profesor, yo soy del grupo C. Ah, ya. Equipo D estamos hablando. Sí. Es importante que digan porque ese trabajo de que se va a dejar el asíncrono para el examen final, se va a utilizar el MATLAB. Equipo D, ¿no hay ninguno del equipo D? ¿De profesor? Sí, D. Yo, profesor. Sí, ya están ya ustedes, entonces, listos.
¿Sí? ¿O tienen problemas? Equipo D. Entro al PDF, ¿no, profesor? No, equipo D, me refiero si ustedes ya tienen un equipo instalado, el MATLAB, y lo han verificado que funciona. El coordinador debe saber, profesor. Yo soy un integrante. Voy a preguntarlo ahorita. A ver, equipo E. Equipo E, todos lo tienen, muy bien. Equipo F, de Foca. Equipo F, Profesor, sí. yo soy del equipo F, todavía no lo tengo instalado y no sé si alguno de mis compañeros lo tendrá instalado. Mm. Y ahora, ¿cómo hacemos con ustedes? Porque eso van a necesitar para el asíncrono. Ya, traten de instalarlo a ver esta semana y ahí vemos. Tratar de solucionarlo, sí. Ya, traten de solucionarlo. En el caso no puedan, vamos a ver si le asignamos otro trabajo. ¿Ya? Ya, profesor. Así que, por favor, traten de instalarlo. Ok. Ya, equipo G, el último. Sí, profesor, yo lo tengo instalado. Ok, muy bien. Solo hay dos equipos que no están, tienen problemas, creo. Ya, entonces, por favor, esos equipos, a ver si lo instalan. Ya. Entonces, vamos a empezar con esta introducción a los sistemas de control con lógica difusa. Acá tenemos un breve resumen de en lo que consiste, ¿no? Todos estos pasos. Vamos con la introducción, ya todos ustedes más o menos conocen. Vamos a utilizar lógica difusa para desarrollar un sistema, ¿no? En el desarrollo hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso lo vamos a ir detallando paso a paso. En cada uno de los pasos, ¿ya? Tengan en cuenta lo que voy a ir indicando y cuando nosotros lo desarrollemos con MATLAB, estos pasos, ¿ya? Se desarrollan, pero en este caso nosotros ya debemos de detener, ¿no? En este caso, definido los conjuntos difusos y las reglas. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque en función a los conjuntos difusos y las reglas, se arma todo el sistema. Las reglas vienen a ser el conocimiento, ¿no? Que nosotros estamos implementando en el sistema de control difuso. Muy bien, lo que vamos a ver es un poco, podríamos decir, la teoría, ¿no? Y la práctica lo vamos a ver con un ejemplo y luego ese ejemplo lo vamos a plasmar, lo vamos a llevar a MATLAB y deberíamos de tener el mismo resultado que nosotros vamos a obtener al momento de desarrollarlo de forma manual. Un sistema de control difuso tiene fundamentalmente, en este caso, reglas, ¿ya? Las reglas vienen a ser el conocimiento. Eso viene a ser las reglas. Es decir, estamos hablando
lo que un experto tiene en su cabeza, ¿no? Lo que un experto tiene en su cabeza es un conjunto de reglas, así como les explicaba, por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico dice, si este señor tiene tanto grado de temperatura y también, por ejemplo, tiene fiebre, tiene mayor a 37 grados y también tiene tos, por ejemplo, entonces este señor tiene COVID, por ejemplo. Entonces es una regla, ¿no? Y así como tenemos esta regla, podemos tener N reglas que los define el experto. Y esas reglas, ¿no? Lo que se hace en el sistema es, en este caso, implementarlas para que sean automatizadas, ¿no? Entonces, vamos a tener reglas, vamos a tener, en este caso, para estos pasos vamos a necesitar acá las funciones de pertenencia, que es lo que hemos visto la semana pasada, que vienen a ser, no es más que los conjuntos difusos, ¿no? Funciones de pertenencia igual a conjuntos difusos. ¿De acuerdo? Y para el tema para este elemento donde tenemos acá fusificación, lo que está indicando es vamos a usar las funciones de pertenencia. Y para la desfusificación vamos a usar también las funciones de pertenencia, en otras palabras, ¿no? En cristiano. Acá, en ambos casos, utilizamos las funciones de pertenencia. Y luego tenemos acá un mecanismo de inferencia, ¿ya? Que es un mecanismo matemático, que luego vamos a ver, ¿no? Es un mecanismo matemático que te permite obtener, en este caso, un resultado, ¿no? Dado un conjunto de entradas, vamos a tener nosotros una salida. ¿Cuántas entradas puedo tener? N, ¿no? En MATLAB nosotros podemos tener la cantidad de entradas que queramos, ¿no? Siempre puede ser finito, ¿no? Podemos manejar todas las que queramos. Depende en este caso ya del procesador, ¿no? Si nosotros tenemos un procesador muy potente, podemos tener hasta miles, ¿no? De entradas. No hay límite ahí. El tema es el procesador, nada. Luego, las reglas están en función de las funciones que yo defino, ¿no? Cuanto más funciones defina, puedo definir más reglas, ¿no? Es como les decía, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, ¿no? Fiebre alta vendría a ser un conjunto difuso o una función de pertenencia. Y luego tendría, en este caso, una tos fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tengo dos conjuntos difusos. ¿Y cuál sería la regla? La regla sería, si tiene fiebre alta y tiene una tos fuerte, ¿no? Entonces, ahí tenemos la regla, que está en función de los conjuntos difusos. Eso sería así de forma general. Ahora vamos a ir a más detalle, trabajando con cada uno de estos elementos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Ojo, cuando yo voy a considerar las entradas, ¿ya? Estas entradas, ojo, tienen que ser entradas, si lo vemos desde el punto de vista difuso, no difusas, ojo, ¿ya? Tienen que ser
estas variables de entrada son no difusas, ¿ya? Ese es uno de los grandes errores que nosotros podemos tener, ¿no? Que consideremos en las entradas, en este caso, variables difusas. Por ejemplo, ¿qué no iría en una entrada? Por ejemplo, fiebre alta, por ejemplo, no sería una entrada. ¿Qué iría en la entrada? Por ejemplo, 39 grados, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener acá en la entrada son variables no difusas, es decir, variables exactas. Otro ejemplo, velocidad alta. Hablamos de 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué iría acá? Acá iría, por ejemplo, 80 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tener en las entradas variables no difusas. Ahora, ¿por qué se considera acá variables no difusas? Porque estamos hablando de un sistema, ¿ya? Este sistema internamente va a usar la lógica difusa, internamente. Ese es para el experto, ¿no? Ustedes son los expertos. Pero, ¿quién va a usar el sistema? El sistema, el que va a usar el sistema es cualquier humano silvestre, que en este caso la idea es que lo use cualquiera, que tenga un conocimiento mínimo, ¿no? Pero no a este nivel, ¿no? Este nivel ya es nivel de experto. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, como yo decía, ¿no? Tengo 39 grados de fiebre, ¿no? 39 grados de temperatura, perdón, ¿no? O tengo 80 kilómetros por hora, es la velocidad, ¿no? Etcétera. Y como salida, también vamos a tener, la salida es no difusa. Entonces, ¿dónde está lo difuso? Lo difuso está en el sistema. Internamente se va a trabajar con lógica difusa, ¿no? Y eso vamos a verlo cómo. ¿Sí? Esto es importante, ojo, ¿eh? Cuando ustedes hagan su trabajo, ojo, tiene que ser no difusa, ¿ya? Velocidad, temperatura, presión, después todo aquello que sea exacto, ¿no? ¿Está claro esta parte? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ojo, ¿eh? Porque si ustedes ponen acá algo que sea difuso, y lo pueden hacer, ojo, el tema es que no es correcto, porque las entradas, ¿ya? Como les digo, les indicaba, ¿no? Vienen a ser variables no difusas, exactas, donde la idea es que nosotros ingresemos al sistema valores, en este caso, de un estado determinado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener un resultado que nosotros podemos esperar, nosotros podemos desear, ¿no? O que califica el sistema, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Supongamos que el médico dice, a ver, tú tienes 39 grados de temperatura. ¿Qué más? Tu presión está en 90 de presión. Entonces, yo ingreso estos valores porque eso es lo que yo obtengo del sistema, que es el ser humano. Entonces, en función a estos dos, yo debo de tener como salida, por ejemplo, debo de tener como salida, ¿no? Que su salud está en un 90% bien, por ejemplo. Pero la salida, ojo, es numérica también.
¿Ya? O sea, lo que tengo que tener como salida es un valor. No voy a tener como salida, estás muy bien, simplemente. ¿Sí? O sea, lo que tengo que tener como salida es algo numérico. Como entrada, algo numérico. Ya eso vamos a verlo con un ejemplo. Prosigamos. Las funciones de pertenencia. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, entonces ya ustedes son expertos ahí en el tema. También han hecho su taller. La idea es, dado un conjunto difuso, ustedes puedan definir de forma adecuada su función de pertenencia. Ojo, lo que tienen que tener en cuenta acá, que la función de pertenencia tiene que tener coherencia lógica con lo que me quiere decir, ¿no? Si me dice alto, entonces tiene que tener coherencia, ¿no? Con los valores, ¿no? Que yo, de forma lógica, yo debo de correlacionar, ¿no? Como les decía, creo que les dije en la clase anterior, donde, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo temperatura alta, por ejemplo, mi función de pertenencia, si el eje X es la temperatura, entonces mi función de pertenencia tiene que tener esta forma. ¿Sí? Esta sería la forma correcta porque acá nosotros tenemos una correlación lógica. Cuando mayor temperatura, entonces tenemos que la variable, el grupo, la pertenencia se acerca a 1. Entonces, ¿cuándo estaríamos con una función de pertenencia errada, por ejemplo, para temperatura alta? Por ejemplo, si mi función de pertenencia, yo lo considero así. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Tengo temperatura, a mayor temperatura, yo tengo que el grado de pertenencia está disminuyendo, no tiene lógica, ¿no? No hay correlación, entonces, esto está errado, esto sí está correcto, guarda una correlación. Eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿ya? ¿Está claro eso es lo que les estoy indicando o hay alguna pregunta? También lo habíamos indicado en la clase anterior, ¿no? Así que tienen que tener bastante cuidado. ¿Bien? ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Prosigamos. Entonces, funciones de pertenencia, eso sí ya lo hemos visto y ya ustedes son expertos. ¿Qué funciones podemos usar? ¿Ya? En MATLAB hay un conjunto de funciones que ya viene incorporado, ¿ya? Entonces, esas son las que ustedes van a usar. Para el caso del trabajo asíncrono, ustedes utilizan todas las funciones que está a su disposición en MATLAB. Nosotros, al momento que hagamos en este caso, el ejercicio, la prueba, ¿no? Vamos a tomar ahí 2 funciones, ¿ya? Y vamos a hacer las pruebas ahí. Pero en realidad hay muchas funciones, estamos hablando de MATLAB. ¿De acuerdo? Ahora, esas funciones, eso lo vamos a ver en MATLAB, cuando uno selecciona las funciones, tenemos automáticamente las formas correspondientes, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a la forma, fundamentalmente, de acuerdo a cómo lo hemos definido, usamos la función, ¿no? Respectiva. Así tenemos, por ejemplo, estas funciones, ¿no? Estas son otras funciones que tenemos. La gaussiana, la campana, ¿no? Son funciones que tiene disponible el MATLAB. Aparte tiene otras más.
Por ejemplo, tenemos esta sigmoidal, por ejemplo, que nosotros podríamos usarlo en vez de usar esta de acá, ¿no? O sea, esta lo podríamos usar en reemplazo de esta, por ejemplo, ¿no? Después tenemos esta función z, función s. La función s, por ejemplo, es parecida a la sigmoidal, ¿no? Entonces, pueden usar cualquiera en realidad, casi tiene el mismo comportamiento, ¿ya? Acá la función z. Se fijan en la forma que ustedes han definido su conjunto. Y ahora sí vamos ya a trabajar con la entrada, ¿no? La entrada, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es el valor que ingresa en el sistema de control difuso, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestro sistema de control difuso y vamos a tener una entrada. Por ejemplo, acá un valor 5, ¿no? Entonces, esta entrada, ¿no? Los voy a acá nosotros tenemos nosotros como entrada, por ejemplo, 5. Y lo que tenemos que hacer es, dependiendo, en este caso, de la regla, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir a esa regla y en esa regla nosotros vamos a tener el conjunto difuso. Y en ese conjunto difuso lo que vamos a hacer nosotros es ubicar esta entrada, ¿no? Eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Es simplemente, la entrada nosotros lo ubicamos en el eje de las X, en este caso 5, por ejemplo, y luego, de acuerdo al conjunto difuso que va a estar en la regla, nosotros ubicamos cuál es el grado de pertenencia. Y de acuerdo a ese valor, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros hallar cuál es el valor de la regla. De repente ahorita no lo entienden muy bien, esto ya lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? Entonces, a eso se llama fusificación. ¿Por qué se llama fusificación? Porque lo que nosotros tenemos es, en este caso, una variable que no es difusa, ¿no? Esta variable, por ejemplo, puede ser, supongamos, la velocidad. ¿De acuerdo? Esta velocidad es 5 kilómetros por hora, por ejemplo. No es difusa. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a la regla, en la regla nosotros vamos a tener que esa variable nosotros lo vamos a trabajar de forma difusa. ¿Y cómo? Por eso que acá indica fusificar, porque lo vamos a pasar a difusa. ¿Y cómo? Lo ubicamos el valor y luego hallamos el grado de pertenencia. Entonces quiere decir que lo que era un valor exacto, ahora nosotros tenemos un valor difuso, porque estamos hablando de un grado de pertenencia. Entonces, por eso es que se denomina fusificación. ¿Ya? Eso lo vamos a
lo vamos a ver con un ejemplo y de repente ahí lo entendemos mejor. ¿Sí? ¿O hay alguna duda hasta acá? No, profesor. Muy bien, prosigamos entonces. Y acá tenemos las reglas. Ojo, las reglas, como su nombre indica, ¿no? Vienen a ser proposiciones, ¿ya? Reglas de inferencia. Vienen a ser proposiciones. En lenguaje matemático vienen a ser las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Simplemente un P implica a Q, donde el P puede ser, en este caso, ¿no? Una proposición simple, puede ser una proposición compuesta, puede ser no interesa, ¿ya? En este caso, lo interesante es que nosotros tenemos que ubicar que exista esta implicación, ¿ya? Si no tiene la implicación, entonces ustedes tienen que buscar de que exista, ¿ya? Para poder aplicar, en este caso, como regla. Entonces, lo que debemos de garantizar es de que exista el entonces. Si no existe, entonces ustedes tienen que buscar al momento de que el experto, que vendría a ser ustedes los que van a hacer el análisis, ¿no? Hallar esa implicación. De tal forma que ahí forman ustedes la regla. Entonces, ¿cuántas pueden ser? Pueden ser n reglas, ¿ya? 1, 2, 3, n. Nosotros, por ejemplo, para el ejercicio que vamos a hacer trabajando de forma manual, vamos a considerar únicamente 2 reglas, ¿ya? Porque en este caso son operaciones que se tienen que hacer, ¿no? Porque lo vamos a hacer de forma manual. Pero, como ustedes van a trabajar con MATLAB, ustedes van a trabajar con n reglas, ¿ya? Eso ya les voy a indicar al momento de que se defina eso, ¿no? N reglas, ¿no? No solamente 2. Y no van a hacer ustedes el trabajo manual que vamos a hacer nosotros ahora al momento de aplicar las reglas, porque por cada regla es que se tiene que hacer todo un procedimiento, ¿ya? ¿Hasta acá preguntas? No, profesor. Muy bien, prosigamos. Luego tenemos lo que les decía, ¿no? Tenemos una técnica para poder, a partir de esas reglas, nosotros vamos a hallar un resultado. Y en este caso hay dos, bueno, hay muchas más, ¿no? En este caso acá estoy mencionando 2. Nosotros, para esta introducción de sistema de control difuso, vamos a usar esta metodología, ¿ya? Que es la inferencia demandante. Ahí vamos a ver cuando veamos el caso, ¿no? ¿Y para qué se usa esto? Lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener en nuestro sistema las entradas, entrada 1, entrada 2, etcétera, entrada n. Nosotros ingresamos un conjunto de entradas y estas entradas acá van a hacer todo ese procedimiento que hemos visto, se van a fusificar, luego van a pasar a las reglas, y una vez que han pasado a las reglas, se van a desfusificar y vamos a tener un resultado. Entonces acá vamos a tener un resultado, una salida. Y esta también va a ser, en este caso, un valor no difuso, ¿no? Cuantificable.
Todo eso que está acá en el interior es lo que nosotros hemos estado revisando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pero en la práctica, nosotros lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo trabaja acá internamente, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo es este método ¿no? Esta metodología para el cálculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos acá, tenemos una variable difusa, ¿no? Por ejemplo, velocidad, algo así rápido. Luego vamos a ver más detalle con un ejemplo. Velocidad, supongamos alta. Si nosotros tenemos velocidad alta y esa velocidad alta, para nosotros, como entrada, teníamos velocidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vamos a nuestro conjunto difuso, velocidad alta. Nosotros lo ubicamos a la velocidad y identificamos cuál es su grado de pertenencia. Ese sería 0.75. Y eso es lo que nosotros lo indicamos en la regla. De igual forma, podemos tener otra variable por acá, el mismo procedimiento, y vamos a tener 0.4, por ejemplo, ¿no? Luego, aplicamos acá este operador OR, que vendría a ser O, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase anterior? Que les indicaba que vamos a trabajar con el operador de unión, que viene a ser O o OR. Entonces, ahí nosotros utilizamos en este caso, cómo está definida el conjunto, la operación de conjunto, la unión de dos conjuntos difusos, ¿no? ¿Cómo está definida? Con la función max, ¿no? Entonces, utilizamos acá la función max. A partir de ahí, nosotros decimos máximo, ¿cuál sería? 0.75. Y eso lo tenemos acá. Una vez que ya hemos identificado el 0.75, lo que nosotros hacemos es, en este caso, nos vamos todo este trabajo es en el antecedente. Nos vamos al consecuente, ¿ya? Y como indica acá, ese resultado viene a ser, en este caso, ¿no? Lo que nosotros vamos a utilizar para poder definir, en este caso, cuál sería la salida, ¿no? Y eso lo trabajamos en el conjunto difuso que está definido mediante la salida. Eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Y con eso nosotros tendríamos el resultado, que vendría a ser un conjunto, estamos hablando un área, ¿no? Y de ahí vamos a usar un concepto que ustedes deben conocer, que es el centroide, para poder hallar el valor que vendría a ser la salida de nuestro sistema de control difuso. Entonces, esto lo que hemos hablado es así, en este caso, como algo macro de lo que vamos a hacer al detalle, ¿no? Vamos a trabajar con un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda todos estos pasos que hemos visto. Muy bien. Y acá, como les decía, con ese valor que hemos obtenido acá, nos vamos en la función difusa, en el conjunto difuso, que es la salida, lo ubicamos en el eje del grado de pertenencia, de ahí trazamos una paralela al eje de las X y obtenemos, ¿no? En este caso, debajo de esa paralela obtenemos un área.
esa área viene a ser la salida. Pero como ustedes pueden darse cuenta, es un área, ¿no? Entonces, ¿cómo damos como resultado un solo valor? Lo que se hace es, se halla el centroide, ¿ya? Se identifica el centroide. Entonces, todos estos pasos que hemos hecho, ¿no? De repente está así muy genérico, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer calculando para un ejemplo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando Sí, veamos profesor. cuando lo Quisiera veamos saber, sí, disculpe, adelante. quisiera, cuando acabes lo que va a decir, quisiera saber si puede explicar porque no me ha quedado tan claro el esto. Ya, miren, acá de repente no está muy claro, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un ejemplo y con ese ejemplo vamos a repetir todos estos pasos que hemos hecho, explicando un poco, ¿no? Así de modo general, pero en el ejercicio ahí sí voy a explicar ya con valores y todo eso. Al final vamos a tener nosotros un resultado que viene a ser el centroide. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ya a hacer el ejemplo. Sí, sí, de repente ahí se han... Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a tener, ¿no? Una regla, vamos a tener un conjunto difuso. Para cada regla vamos a tener nosotros un conjunto, ¿ya? Por ejemplo, la fiebre es alta y la temperatura, ¿no? Es alta. Entonces tenemos una regla. La fiebre es baja y la presión es baja también. Tenemos otro, ¿no? Para cada regla vamos a tener un área, ¿ya? Al final, ¿cuál es el resultado? El resultado viene a ser la unión de todas las áreas. La unión de todas las áreas. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Nosotros tenemos acá infinitos valores, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? El resultado viene a ser el centroide de todas esas áreas. El centroide viene a ser el resultado. ¿Ya? Entonces, esto que lo hemos explicado así, poco de forma general, lo vamos a hacer ahora sí con un ejemplo y paso por paso. ¿Ya? De repente no se entiende muy bien así porque estamos explicando un poco qué es lo que se utiliza, todo eso. Pero ahora vamos a explicar paso por paso con un ejemplo. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, algo que todos ustedes conocen, ¿ya? Eso es lo que les decía acá. El resultado viene a ser el centroide, ¿ya? Vamos entonces al ejemplo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos, ¿no? En este caso, tenemos la elección del rector, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros queremos evaluar con un sistema de control difuso, ¿no? Queremos que este sistema nos indique cuál sería la calificación que le daríamos al rector, ¿no? A un candidato a rector, no al rector, sino a un candidato a rector. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué tendríamos que plantear, por ejemplo, ¿no? Ustedes, antes de entrar con el sistema de control difuso, nosotros tenemos que ver el conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿no?
si vamos a usar 2 reglas, nada más, ojo, porque podemos usar n reglas, ¿no? Entonces, vamos a plantear el conocimiento. O sea, sin pensar todavía en conjunto difuso, nosotros planteamos como conocimiento lo siguiente, ¿ya? Planteamos, por ejemplo, primera regla, yo puedo decir, si tiene muchas investigaciones, y, ¿ya? Y es un buen docente, por ejemplo. Entonces, acá viene entonces la regla, ¿no? Si tiene muchas investigaciones y es un buen docente, entonces yo pondría, ¿no? Que tiene mucha condición para ser rector. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos todo difuso, esto es conocimiento, es decir, nosotros estamos pensando, ¿no? Nosotros decimos como miembros de la universidad, si tiene muchas investigaciones y es un buen docente, entonces tiene mucha condición para ser rector. Esa sería una, por ejemplo, ¿no? 2. Y así podemos poner n, ¿no? Ojo, voy a tomar solamente 2, ¿ya? Porque tenemos que hacer cálculos, ¿ya? Entonces decimos, si tiene poca investigación, ahí viene lo difuso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, podemos hablar, ¿no? Nosotros podemos decir, sí, tiene poca investigación, ¿no? ¿No? Si tiene poca investigación, o, ya, acá hemos usado un i y ahora acá un o. O es un pésimo docente, entonces podemos indicar acá, tiene poca condición para ser rector. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es el conocimiento, ¿no? O sea, olvídense del tema de lógica difusa. Acá es el conocimiento. Ese es un experto. Supongamos que ustedes son los expertos. Ustedes están considerando, ¿no? De acuerdo a su razonamiento, ustedes tienen ciertas, en este caso, ciertas reglas, ¿no? En su cerebro. Ustedes tienen esas reglas. Entonces están planteándolo. Ahora lo que vamos a hacer es, con estas reglas, ¿no? 2 reglas nada más, podemos tener más, n. Entonces vamos a plantear un sistema de tal forma que cuando nosotros, este sistema de control difuso, de tal forma que cuando nosotros tengamos ciertas entradas, y estas entradas tienen que ser numéricas, yo voy a tener una salida, un resultado, y todos tienen que ser numéricos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de
muchas investigaciones, entonces podemos considerar como una de las variables cuantificables número de investigaciones acá, ¿no? Porque recuerden ustedes, como les había dicho ya en el repaso de la metodología, acá tiene que ser algo cuantificable, ¿no? Entonces acá ponemos número de investigaciones. Eso sí es cuantificable y no hay problema. Muy bien, eso estaría por este lado. Y por otro lado, es un buen docente. Ajá. ¿Cómo? Lo que nosotros tenemos que hacer es, así como ustedes han visto en el taller, ¿no? Los diferentes conjuntos difusos, ustedes han buscado cómo cuantificamos a ese conjunto difuso. Entonces acá igual, ¿no? ¿Cómo cuantificamos es un buen docente, por ejemplo? Podemos cuantificar con la evaluación del, ¿no? La evaluación de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos decir nota de la encuesta. Entonces ya tenemos algo cuantificable, ¿no? Lo hemos sacado de las mismas, en este caso, proposiciones de la base del conocimiento, ¿no? Y por último, nos falta la salida, ¿no? Que también tiene que ser cuantificable. Tiene mucha condición para ser lector. Entonces nosotros de repente podríamos plantear acá, ¿no? Una nota, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, a ver, vamos a calificarlo del 0 a 20. Una nota de evaluación. De 0 a 20. Muy bien. Hacemos el mismo análisis en el segundo para ver si de repente hay otra variable más. Así tenemos que hacer el análisis para todas las variables, ¿no? Poca investigación. Ah, entonces también tenemos acá la variable investigación. Por otro lado, tenemos pésimo docente. Ajá, también lo podría cuantificar con la nota de la encuesta. Por otro lado, tiene poca condición para ser rector. Ah, también lo puedo manejar con la nota, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos, en este caso, estructurado cómo debería ser el sistema, ¿no? Tenemos, por un lado, las entradas, que son cuantificables, y la salida que nosotros debemos de obtener. Por un lado, nosotros, por ejemplo, ya evaluamos a los candidatos. Por ejemplo, viene un candidato, un docente que quiere ser rector. Entonces, investigamos cuántas investigaciones tiene el docente. Supongamos que tenga 10 investigaciones. ¿Cuánto es su promedio de la nota de la encuesta? Podemos decir acá promedio de la nota, ¿no? O la nota. Su promedio es 16. Entonces, a partir de estos dos valores, ¿no? Mi sistema, con estas reglas que hemos nosotros definido como expertos, ¿no? Con estas dos reglas, regla 1 y regla 2, nosotros debemos estar en la capacidad de, dados estos dos valores, nosotros debemos de tener como resultado una nota de evaluación. ¿Y cómo vamos a llegar a esta nota? Ahí viene el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que definir este sistema de control difuso, donde, en este caso, vamos a definir los conjuntos difusos. Los conjuntos difusos lo van a definir porque ustedes son los expertos. Los expertos definen el conjunto difuso. Y luego, simplemente, ya tenemos las reglas acá. Ya no necesitamos, ya las reglas están definidas. Lo que falta es
en este caso, definir los conjuntos difusos. Una vez que ya tenemos definidos los conjuntos difusos, simplemente aplicamos la metodología que acabamos de ver, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer paso, lo que tenemos que hacer es definir las entradas y las salidas. Una vez que hemos definido las entradas y las salidas en función al conocimiento, a las reglas, ¿no? Ahora, puede ser que no tengamos también reglas, ¿no? Nosotros lo definimos, porque los expertos son los que definen las reglas, ¿no? En otras palabras, lo que tenemos que hacer es, tenemos que hablar con los expertos, ¿no? Ellos son los que van a definir las reglas. ¿De acuerdo? ¿Está claro este primer paso? Ahora sí, pregunten al detalle, porque esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Preguntas? Creo que con un ejemplo, creo que otro ejemplo podría ser bueno, porque no me quedó tan claro a mí. Ya. Ya, lo que podemos hacer en todo caso es otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer entonces dos ejemplos, ¿ya? Este ejemplo, entonces vamos a poner así. Vamos a decir ejemplo 1. Vamos por el segundo ejemplo. Algo que es más relacionado a la velocidad, por ejemplo, ¿ya? A ver. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos implementar algo relacionado al tema de la velocidad, por ejemplo, ¿no? De los peatones o de los vehículos. Nosotros, por ejemplo, acá, por ejemplo, nosotros hemos iniciado analizando el conocimiento, ¿no? Puede darse otra situación en la cual nosotros tenemos un sistema que queremos implementar, por ejemplo, ¿no? Supongamos que usted dice, a ver, queremos implementar, ¿no? Por seguridad vial. A ver, queremos un sistema de control donde si el peatón, no, si el vehículo, ¿no? Va a una velocidad muy alta y, ¿no? Podemos poner una condición, por ejemplo, y está cerca a un paradero, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Podríamos poner ahí, ¿no? Tenemos un peligro, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces, primera regla, si la velocidad es alta, y está cerca a un paradero, entonces indicar un indicador de peligro, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, decimos, regla 2. Siempre vamos a trabajar con dos reglas por el tema del cálculo, ¿ya? Puede haber más reglas, ojo. Decimos, si la velocidad, lo mismo, es baja y es, o, podemos decir acá, o está
lejos indicador de peligro bajo, por ejemplo, podemos poner, ¿no? O está lejos del paradero. Entonces, un indicador de peligro, lo mismo, de peligro acá no tenemos una lógica. Ojo, acá esto es razonamiento primero. Entonces decimos, si la velocidad es alta y está cerca del paradero, entonces indicador de peligro no bajo, acá sería alto, ¿no? Ojo, ¿ya? Bajo sería bajo. Bajo sería en la segunda regla, ¿ya? Indicador de peligro alto. Y acá indicador de peligro bajo. ¿Sí? Esa es la regla, el conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué variables tenemos? Velocidad, acá sí es más directo, velocidad. Entonces yo tendría como entradas de mi sistema, tendría velocidad. ¿Qué más? Está cerca al paradero, distancia. ¿Ya? Entonces tendríamos velocidad del vehículo y distancia al paradero. ¿Sí? Y acá podemos tener un indicador de peligro, ¿no? En el cual nosotros, por ejemplo, podríamos indicar, ¿no? Peligro de 0 a 100, ¿no? Un peligro que me indique de 0 a 100. Ahora, con este peligro de 0 a 100, yo, por ejemplo, podría poner ya, al momento de implementar, podría poner colores, ¿no? Por ejemplo, de 0 a... Si yo tengo de 0 a 30, ojo, estoy hablando ya para implementar, ¿no? Pero yo puedo tener este valor de 0 a 100, que me dé un peligro. De tal forma que de 0 a 30 sea, en este caso, verde, ¿no? De 30 a 60 que sea, ¿no? Ámbar, y de 60 a 100 que sea rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya podría ser la implementación. Pero ya tenemos acá cuantificable, cuantificable y la calificación de peligro de 0 a 100. ¿Sí? ¿Está claro ahora o hay alguna pregunta hasta ahí? A ver, pregunten. Sí, profesor, a mí al menos me quedó claro con el segundo ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿se puede implementar en realidad todo el conocimiento humano, ¿no? La cuestión es buscarle, en este caso, con qué cuantificamos, ¿no? Ese razonamiento humano que estamos realizando, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir desarrollando los dos ejemplos, ¿ya? En paralelo. Yo creo que si ustedes han entendido cualquiera de los dos, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿ya? De repente, para aclarar más, podemos hacer el otro, pero vamos a desarrollar el de arriba, ¿ya? Podríamos desarrollar cualquiera en realidad. Muy bien. Prosigamos entonces. Ahora vamos, una vez que ya tenemos, ¿no? Definido, en este caso, nuestras variables cuantificables, ahora vamos a definir nuestras funciones difusas, ¿ya? ¿Cómo definimos nuestras funciones difusas o nuestros conjuntos difusos? Para definir nuestros conjuntos difusos, entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que tenemos en la regla, ¿ya?
dependiendo de lo que tenemos en la regla, nosotros vamos a tener, en este caso, el conjunto difuso. Por ejemplo, en el primer caso tenemos muchas investigaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a crear las funciones que tienen que ver con muchas investigaciones. ¿Cómo serían estas muchas investigaciones? ¿No? ¿Cómo sería? Por ejemplo, a ver. Entonces, para el primer caso, decimos, muchas investigaciones, ¿no? Podemos considerar nosotros, acá, nuestro conjunto difuso, entonces, muchas investigaciones. Entonces, decimos acá, eje de las X es número de investigaciones, eje de las Y es el grado de pertenencia, ¿no? De muchas investigaciones. ¿De acuerdo? Ahora, tendríamos que ver nosotros de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a cómo considera, por ejemplo, ¿no? Cómo evalúa, por ejemplo, Concitec, etcétera, para definir desde cuándo nosotros podemos considerar que ya tenemos que hay, en este caso, una cantidad de investigaciones que se puede considerar como mucho, ¿no? Entonces, para eso, nosotros ahora vamos a asumir el papel de experto, ¿no? Decimos, supongamos que a partir de 5 investigaciones, vamos a considerar que ya son muchas, ¿no? Entonces, para eso, nuestra función difusa vendría a ser así. Acá tenemos 1. ¿Sí? Pregunta para esta primer conjunto difuso. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora vamos a ver buen docente. Hacemos el mismo ejercicio. Decimos buen docente. Acá podemos considerar, por ejemplo, en este caso tenemos la nota de 0 a 20, ¿no? Podemos considerar, estamos así simplemente nosotros, en este caso, haciendo este ejercicio, ¿no? Pero en realidad se podría considerar, de acuerdo al estatuto, de acuerdo a, ¿no? Etcétera, estándares, ¿no? Podemos considerar, por ejemplo, buen docente a partir de 14, por ejemplo. Si tiene 14, ya podemos considerar, ¿no? Ya 15, 16, ya es 100% buen docente, pues, supongamos. Entonces tenemos acá de 16 para adelante, consideramos buen docente. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Los gráficos que se muestran para las dos variables, usted había mencionado cuando estábamos haciendo la clase que los gráficos podían tomar forma triangular, trapezoidal. ¿También pueden tomar esa forma, la que usted está mostrando en la pizarra? Depende del conjunto difuso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos
muchas investigaciones, ahí el que guarda relación es esta. Por ejemplo, ¿cuándo sería de tipo triangular, por ejemplo? Cuando nosotros consideramos una investigación media, por ejemplo. Si nosotros decimos, tiene una mediana investigación, o sea, si hablamos así de forma lingüística, podemos decir, ¿no? Su investigación es término medio, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, podríamos usar triangular, ¿no? Porque hablamos de como un promedio, algo así, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, acá 4 investigaciones. Cuando llega a 4, quiere decir que ya es lo máximo. Este es, ojo, estamos hablando acá, mediano número de investigaciones. Como un promedio, algo así, ¿no? Mediano, promedio, mediano número de investigaciones. Entonces, ¿de qué depende el conjunto difuso que ustedes tomen? Depende del lenguaje, ¿no? Depende de ese lenguaje, es lo que nosotros tenemos que tomar nuestro conjunto y ese tiene que tener una correlación, porque si no tiene correlación, entonces ahí sí no hay la lógica y nos va a salir cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí de las 2, nos faltan 2 más para la 1, para el primero, ¿no? Ese es para la primera regla. Para la segunda regla me dice, si tiene pocas investigaciones, entonces para la segunda regla, pocas, entonces lógicamente será así, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, pocas hasta 4, por ejemplo. Hasta 4 investigaciones, pocas. Y de ahí ya empieza a disminuir pocas, ¿no? Puede ir hasta, supongamos, 7. Entonces acá decimos pocas investigaciones. Y el otro era pésimo docente. Ajá. Pésimo docente. Entonces podríamos decir que su nota, en caso de pésimo, también tiene que tener su correlación, ¿no? Desde 0 hasta, supongamos, ya hasta 10, por ejemplo. Pésimo docente, hasta 10. De ahí, que empiece a disminuir es pésimo docente, ¿no? Porque ya está aumentando la nota, ¿no? Hasta llegar a, supongamos, 15. En 15 ya está en 0 de pésimo docente, ya no es pésimo docente, ¿no? Listo, eso sería entonces para las 2 reglas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, acá en esta parte lo que se hace es, se define para cada una de las reglas los conjuntos difusos. Una vez que ya tenemos definidos los conjuntos difusos, ¿no? Ya tenemos las reglas y lo que queda acá es simplemente lo que indicábamos, ¿no? Cuando habíamos explicado el sistema, decíamos, ¿no? Yo tengo como entrada, habíamos dicho, tiene como entrada 10 investigaciones. ¿Qué más? Tiene como nota 16.
A ver, ¿cuál es su nota? ¿No? ¿Cuál es su nota para ser rector? ¿No? Falta la salida, esta de acá falta, ¿no? ¿Cuál es la condición para ser rector? Habíamos dicho, mucha condición para ser rector. Entonces tenemos acá todavía dos reglas. Mucha condición. Entonces, si hay mucha condición, estamos hablando y hemos dicho que sea una nota, sería de 0 a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya también depende del experto. Dice, bueno, a partir de 15, que sea 100%, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos acá, a partir de 15, vamos a tener que ya está en 100%. En cambio, habíamos indicado en la siguiente regla, poca condición. Hacemos el mismo análisis y podemos indicar acá poca condición. Podemos decir, bueno, hasta 14 que sea poca condición. ¿Sí? Y de ahí para adelante, esa poca condición disminuye hasta llegar a 15, por ejemplo. No, hasta llegar, pongamos 16. ¿No? Estoy poniendo así para que se pueda, ¿no? Que vendría a ser poca condición. Listo. Ya tenemos entonces para estas variables que viene a ser investigación, número de investigación. Tenemos, ¿qué más? Nota del docente. Nota, ¿no? Entonces tenemos acá la nota del nota, ¿no? Nota para ser rector, ¿no? Nota al rector. Nota al candidato a rector, ¿no? Nota al candidato a rector. Entonces, con estos dos valores nosotros vamos a obtener acá una nota. Pero ¿cómo vamos a obtener esa nota? En función a estos conjuntos difusos que hemos definido y en función a las reglas, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que hacer, porque ya tenemos todo, ¿no? Cuando vamos a trabajar con MATLAB, lo único que nosotros definimos las variables de entrada, variables de salida, definimos los conjuntos, que vienen a ser estos, y luego las reglas. Una vez que hemos definido todo eso, ya el sistema está definido. Lo único que falta ahí es simplemente utilizar la metodología para hacer el cálculo. O sea, lo único que falta acá es cómo se hace el cálculo. ¿Ya? Ese sería el siguiente paso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, dudas. ¿No hay preguntas? Pregunta, profesor. ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Para el caso de la variable pésimo docente, ya la variable toma el valor 0 a partir de 15, ¿no? Exactamente. A partir de 15, nosotros tenemos que ya no es pésimo, ¿no? O sea, hasta 15, esto es, en este caso, un ejemplo, ojo. En realidad, acá tendríamos que ver, por ejemplo, si tenemos una norma, si no hay ninguna norma, habría que hacer un estudio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los docentes, a nivel de los alumnos, ¿no? ¿Cuándo se considera una nota pésima, por ejemplo, ¿no? Para una autoridad, ¿no?
¿ya? Pero esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Profesor, ¿y ese 15 también podría ser un 16? O sea, Claro, relacionarlo con el con la variable de buen docente. sí, podría ser, sí, pero no Entonces, necesariamente tiene que ser esos valores, tienen que ser correlacionados, ojo, cada uno es independiente. pero puede ser Por- igual, ¿no? puede ser igual, no hay problema, ¿sí? Ok. Claro, acá por eso le he puesto aquí que Sí, no profe. tienen el mismo valor porque pueden ser diferentes, pueden ser iguales, no hay ninguna restricción, ¿ya? Esto está en función al experto, o sea, a lo que el experto nos dice con respecto a cómo ve en este caso, los valores, ¿no? Profe, Sí, Profesor, no es, profesor, a ver, uno por uno, a ver, sí, lo empezamos, que quería preguntar era, sí, adelante. lo que quería preguntar era, eh, hay, en los dominios, se ve que hay intersección en los dominios, o sea, ¿Ya? el 15, por ejemplo, está tanto como dominio en el buen docente y en el pésimo docente, pero de acuerdo al enunciado va a ser que yo tome cierto valor, ¿no? Va a Claro, depender del enunciado, ¿no? Si el enunciado dice buen docente, entonces considero el de arriba, y si dice pésimo, el considero el de abajo, ¿no? eso, de acuerdo, muy bien lo que tú estás diciendo. Eso vamos a hacerlo ya para el cálculo, porque ya tenemos definido las reglas, tenemos definidos los conjuntos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es explicar cómo es todo ese cálculo que hemos visto al inicio de la clase, donde decimos, primero, fusificamos. ¿Qué significa fusificar? Que estos valores lo vamos a llevar a valores difusos. Luego, con las reglas que tenemos acá, las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el método de Mandani, lo que vamos a obtener es un resultado, ¿no? Y ese resultado, que en este caso va a ser un valor difuso, lo vamos a llevar a un valor no difuso, ¿no? O sea, después que hagamos todo esto, vamos a tener un resultado. Ese es el siguiente paso, ¿no? En realidad, hasta acá es donde nosotros vamos a usar ya MATLAB, porque en MATLAB, ¿qué ingresas? Ingresas variables de entrada, variables de salida, ingresas, en este caso, los conjuntos difusos. ¿Qué más? Ingresas las reglas. Una vez que ya has ingresado todo eso, MATLAB ya está listo para que te reciba los valores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, no? Ahora vamos a ingresar estos dos valores y vamos a seguir todo el procedimiento que es fusificar. Luego que hemos fusificado, hallamos los resultados y a partir de los resultados hallamos el valor que vendría a ser la salida, ¿no? Ese paso, todo este paso interno, ¿no? Que viene a ser la metodología, que es lo que sigue, ¿no? Pero hasta acá ya tenemos todo el modelo, ¿no? El modelo del sistema de control difuso. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profesor. Miren, ya nos ganó la hora. Mañana vamos a continuar con los otros pasos y ya con eso van preguntando todo lo que ustedes quieran. La cosa es que quede todo claro, ¿ya? Sí, a ver, adelante. Le preguntaba, en la nota del rector que se obtiene como ya la no difuso, ¿será por medio de los porcentajes que se obtuvo en anteriores? Claro, lo que sucede es, como yo les explicaba, ¿no? Esta nota está en función, esta nota del rector, ojo, está en función de estos valores de entrada. Porque estos valores de entrada, al final, nosotros lo que vamos a hacer es, en función a las reglas, como decíamos bien tu compañero, vamos a ir a los conjuntos difusos. Y a partir de ahí, utilizando, en este caso, las operaciones de unión o intersección, al final vamos a obtener un resultado. Y ese resultado, finalmente, con el método que vamos a ver, el de Mandani, vamos a obtener un resultado final, ¿no?
Eso se obtiene a través de esas reglas de los conjuntos difusos. Estamos hablando que el conocimiento se ha cuantificado, ¿no? Que nosotros lo hablamos de forma, en este caso, lingüístico, utilizando la lógica difusa, ese conocimiento verbal, con esta metodología, lo cuantificamos y luego, ¿no? Lo podemos utilizar para, estamos hablando, para crear estos sistemas de control difuso, ¿no? Eso, entonces, vamos a continuar el día de mañana, porque ya nos ganó la hora. Vamos a continuar, ya en realidad nos faltan unos 2 pasos más y ya tenemos el resultado, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, en realidad, estamos a 2 pasos y ya estaríamos terminando, ¿no? Voy a llamar a asistencia. Ya, me da un minuto. A ver, por favor, vamos a premiar a los estudiosos. El otro modelo, ya que hemos hecho de la velocidad, si lo hacen, ya tiene a haber participación, ya, para mañana. A ver, Alcalá. Profe. Presente, profesor. Andrade. Alcalá presente, profesor. Ya, Andrade. Andrade presente. Arribas Plata. Presente. Berroa. Presente, profesor Berroa. Bien. Bonilla. Bustamante. Profesor Bustamante por el chat. Está diciendo presente. Ok, Bustamante presente. Camposano. Presente, Camposano, profesor. Condori, Guamán. Presente. Presente. Condori, Mestas. Presente, profesor. Cueva. Cueva presente, profesor. García. Garro. Ya, Garro presente. Larios. Lau. Presente, profesor. Muy bien. Lizárraga. López. López presente, profesor. Muy bien. Lucero. Presente, profesor. Ya. Malma. Presente, profesor. Marín. Presente, profesor. Martínez. Presente, profesor. Mendoza. Presente, profesor. Ochoa. Presente, profesor. Quispe. Ya, Quispe presente. Rapray. Reyes. Ya, Reyes presente por el chat. Rojas. Presente. Rojas Esparrín, ¿no? Sí, profesor. Rojas Chavarría. Presente. Rojas Mato. Ruiz Ovalle. Salazar Paucar. Salazar Uribe. Suárez.
Vera, Vera presente, profe. Villar, Villar presente. Sea, Presente, profe. muy bien. A ver, un minuto. Ya nos ganó la hora. A ver, hay reclamos. Mañana lo vamos a ver porque ya estamos fuera de hora. Profesor, mencionó un modelo de velocidad, si mal no recuerdo. Ah, ya. Lo que les Sí, estaba profe. diciendo era para mañana, los que desean subir su nota para la siguiente práctica, ¿ya? Plantear los conjuntos difusos, ¿ya? Para este caso 2. Ya, los que lo desarrollan para mañana tienen una bonificación para... En MATLAB, ¿no? No, Sí, ese todavía no, simplemente desarrollar a mano. a mano esto, ¿no? Estamos hablando de los conjuntos difusos que acabamos de ver, ¿no? Desarrollar esto. ¿Ya? Y mañana explicamos ya qué falta este proceso interno que hemos visto acá. ¿Sí? Ya, profe. ¿Está claro? Sí, profesor. Más o menos, sí. Ya, mañana ya si hay cualquier otra duda, ya lo aclaramos, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna duda más, preguntas. ¿No hay dudas? Profesor. Sí, adelante. No se olvide de chequear el cronograma para... Ah, ya, sí, eso sí, inmediatamente voy a comunicarme con la secretaria y mañana ya definimos para el trabajo el asíncrono, ¿no? Sí, ahorita mismo voy a comunicarme con la secretaria, ya que qué raro que no me haya comunicado nada. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Profesor, sobre el trabajo que dijo del ese que hay que hacer en papel, ¿es bonificación para la PC4? Para la Solo para aclarar. PC4 no, para la 13, todavía no hay nota de la 3. Ya. ¿Ya? Es simplemente definir los conjuntos difusos, ¿ya? Define los conjuntos difusos, ya tienen su bonificación. Muy bien, jóvenes. Ya. Cuídense Gracias, y profesor. nos vemos mañana, ¿ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.